que me escuchas esta mañana en ¿Qué tal, Fernanda? Te pregunto, ¿te consideras racista? Pero en serio, ¿te consideras racista o por el contrario? ¿Crees que los mexicanos no somos racistas? Seguramente en este momento varios están afirmando que a diferencia de muchos estadounidenses que le dieron el triunfo a las elecciones presidenciales a Donald Trump, los mexicanos no nos distinguimos por ser racistas. Pues, ¿qué crees? Hay muchos acontecimientos, pero uno específicamente olvidado y casi desconocido en la historia de México, que afirma todo lo contrario. Algo que sucedió hace más de 100 años y que demuestra un terrible racismo por parte de nuestro país, sí, de los mexicanos, contra ciudadanos extranjeros. La historia te la cuento. Ocurrió el 15 de mayo del año 1911 en las calles de Torreón, Coahuila. Según cuenta el periodista Delfino Ríos, testigo de los hechos, para las 3 de la tarde, las calles estaban cubiertas de cadáveres completamente. La consternación de la ciudad era indescriptible y no había palabras con que expresar lo que se estaba viendo, el olor a muerte y la cantidad de sangre. Según varios historiadores, el asesinato de 303 chinos aquel 15 de mayo en México es la masacre más violenta de ciudadanos en la historia del continente americano. La mitad de la comunidad china de Torreón, en el noreste del país, fue asesinada así, en un instante. Sin embargo, los estudios e investigaciones académicas del acontecimiento son escasos. Y en los archivos de la localidad prácticamente no existen menciones del tema. Tal parece como si la matanza se hubiera borrado de la memoria histórica de México. Al parecer, todo se debe al silencio cómplice de la misma sociedad mexicana que jamás quiso reconocer o afrontar que fue parte de semejante violencia y por motivos raciales lo hicieron, Así que la mejor manera de abordar el suceso fue no hablar de ello nunca. Para entender más el contexto, hay que ubicarnos temporalmente en el tema. La masacre ocurre durante la Revolución Mexicana, que sabemos, o te recuerdo, que inicia el 20 de noviembre de 1910. Durante 6 meses, los insurgentes superan al ejército del gobierno federal, encabezado por Porfirio Díaz, sobre todo al norte del país, que para mayo de 1911 conserva aún los pocos bastiones de la zona. Entre estos bastiones se encuentra Torreón, sí, que para entonces ya es una próspera ciudad en el centro de una de las regiones agrícolas y algodoneras más fértiles del país, llamada la Comarca Lagunera. Es precisamente en este lugar donde se asientan decenas de familias originarias de China, especialmente de la región de Cantón, que huían de la hambruna de sus comunidades, aunque es cierto que también muchos habían escapado de la persecución racial del estado de California, allá en Estados Unidos. Para 1911, la comunidad china de Torreón está integrada por unas 600 personas. La mayoría son comerciantes, campesinos, propietarios de lavanderías. Además se encontraban algunas personas adineradas que son quienes fundan el principal banco de la ciudad. El 15 de mayo llegan a Torreón en la madrugada unos 2,000 soldados de las fuerzas leales de Francisco I. Madero, iniciador del movimiento revolucionario. Los 400 soldados del ejército federal que custodiaban, la ciudad, abandonan la zona después de unas horas de combate. Como consecuencia de esto, la ciudad queda sin gobierno durante varias horas, algo que aprovechan decenas de vecinos que inician los saqueos a los comercios de Torreón, especialmente de la comunidad china. Ahora, ¿por qué contra los chinos? Porque los agresores los acusan de aliarse con las fuerzas de Porfirio Díaz, ya que aparentemente los soldados federales dispararon desde comercios y casas de los ciudadanos asiáticos, versión que nunca pudo comprobarse. Lo cierto es que en pocos minutos el saqueo se convierte en una violencia extrema contra los chinos.
La turba, sí, la turba de vecinos, ciudadanos de a pie de Torreón, asesinó con saña a hombres, mujeres, adolescentes y niños por igual. Pero aunque el argumento de la defensa de la ciudad con los porfiristas sirvió como excusa, los pocos documentos encontrados revelan una forma de asesinato con odio, con saña, más allá de una lucha revolucionaria. Y hay más antecedentes que confirman el ambiente racista de la época, pues en Latinoamérica y Estados Unidos se vivía un clima de una xenofobia y racismo contra inmigrantes asiáticos y árabes terrible. Sin ir muy lejos, en Sonora, el Congreso local decretó leyes que prohibían el matrimonio entre mexicanas y chinos. En Torreón, no se diga. El ambiente era particularmente hostil contra los chinos. Antes de la Revolución Mexicana, estamos hablando de 1907, en la comarca lagunera, se asientan grupos anarquistas asociados con el periodista Ricardo Flores Magón. Recordemos que los magonistas, como se les conocía, se pronunciaron abiertamente contra los chinos por considerarlos una migración indeseable, una competencia contra los trabajadores mexicanos, gente que no debía de vivir. ¿Este discurso no suena parecido al del actual presidente de Estados Unidos contra nosotros los mexicanos? Es igualito. Pues en ese entonces, cuando inicia la lucha revolucionaria, los anarquistas se unen al ejército de Francisco I. Madero, aunado a la creencia de que los chinos roban los trabajos a los mexicanos. También están las motivaciones racistas que originan la masacre del 15 de mayo de 1911. Y esto a pesar de que años antes en China se había firmado un pacto de amistad y comercio con México. Como era de esperarse, China reclamó una investigación y castigo a los responsables, a los que el gobierno del presidente Francisco I. Madero contestó con una indemnización que nunca llegó a pagarse porque el mandatario fue amenazado de muerte y asesinado en 1913. Muchas familias chinas que sobrevivieron huyeron de Torreón y los que se quedaron no hablaron del tema durante décadas. Y precisamente sobre esto es que la escritora Beatriz Rivas escribe su más reciente novela titulada Jamás Nadie, en el año 2017. Beatriz Rivas narra la vida de uno de estos sobrevivientes llamado She Yan, un joven de 15 años que debido a la precaria situación en que se encuentra su pueblo natal, Cantón, decide viajar junto con su familia a México. Ahí es donde sufre maltrato y le toca justamente presenciar y vivir la masacre de Torreón por causas del racismo mexicano. Sin duda se trata de una novela histórica que no podemos perdernos. Te pregunto hoy, después de escuchar este periodismo de vida, ¿tú sabías de esta masacre de Torreón en la historia de México? ¿Que masacraron a los chinos así en las calles? Fíjate, ¿consideras que los mexicanos somos menos racistas que los seguidores de Trump? ¿O el propio Trump que nos dice violadores y que nos apunta con un rifle y que nos dice tantos insultos? Los mexicanos mataron a 303 chinos, niños, adolescentes, hombres, mujeres. ¿Tú sabías de esta historia? Emilio Valles Vidrio, Carlos Armando Rodríguez, ¿ustedes conocían la historia de la masacre de Torreón en Yo no tenía 1911? ni idea de esto, pero empecé a leer la novela y son cuadros muy, muy crudos, situaciones muy crudas. Yo no sabía de esto, la verdad. No pensé que fuéramos los mexicanos tan racistas, Hombre, siendo tan discriminados muchas veces. tú, Carlos No, Armando. tampoco. Hasta que llegó la novela acá a la oficina, fue donde me enteré. Y también, igual que Emilio, igual yo creo que todos, me sorprendí muchísimo de que los mexicanos hayan sido capaces de hacer algo así, ¿no? Sí, porque normalmente le adjudicas al ejército. Ahora Ujú, habrá que ver qué parte del ejército, ¿no? Si son los soldados rasos, no los rasos, en fin, quiénes cometen estas atrocidades. Pero estos fueron los vecinos. ujú, sí. Imagínate que nosotros salimos en nuestra colonia armados de lo que podemos y encontramos en nuestras casas y acribillamos a 303 personas, incluidos niños. Y todo por una cuestión racial. A mí no me ha tocado contra los chinos, pero yo convivo con mucha gente
de Polanco, que son judíos, y con mi otro entorno de la parte teatral, yo sí veo ahí mucho racismo contra los judíos. Y digo, pues conmigo jamás he tenido ningún problema con ningún judío. Yo creo que gente mala y buena existe siendo de la religión que sea, ¿no? Sí, en México hay mucho racismo. Que- Perdónenme, yo viajo por todo el país. Bueno, hay regionalismo entre nosotros, que eso al cabo se puede convertir en un racismo de a mí no me importa tú qué, o en fin, yo creo que sí somos muy racistas. Que además este cuadro que muestras ahorita en este periodismo de vida, del tema de nos van a quitar los empleos, son lo que están haciendo. Así fue como empezó Hitler la guerra. Fíjense. Que vienen estos a quitarnos y entonces empiezan a Pues ahí decir está Trump. precisamente, y ahorita, es lo que te voy a decir, ya ahorita, en la actualidad, es lo que está haciendo Trump. Una declaración muy importante reciente de una persona cercana a Trump dijo, si hay alguien que no está a favor del discurso de Make America Great Again que tiene Trump, está en contra de Trump. Y a esos, eventualmente, o los vamos a expulsar o los vamos a matar. Fíjate. Ahí se las dejo. Hoy Beatriz Rivas, aquí en ¿Qué tal Fernanda? Con su libro.